aprendemos las cosas de Dios, vamos a también pues cantar bien, agradable, como dice. A ver, vamos a ver ese texto donde que dice, vamos a modular nuestra garganta, porque es importante, ¿eh? No se sienten menos ni, sino que tienen que aprender cosas buenas. A veces necesitamos un poquito más de concordarnos. Ya, entonces dice 149 de Salmos, el versículo 6 dice: ensalzamiento de Dios modulará en sus gargantas, y espada de dos filos habrá en su mano. Entonces, espada de dos filos, acá está, espada de dos filos. Como dice la espada de dos filos, ¿en qué sentido entenderíamos? O sea, tener el filo tanto por la parte atrás y como por la parte adelante. Entonces, ¿cómo entendemos espada de doble filo? Entendemos que las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso dice espada de dos filos. Espada también penetrante que llega, dice, ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos llega. Entonces justamente para que llegue a eso, tenemos que abrazar la Escritura, tenemos que aprender como quién. Salmos 149:6. Ahí está, muy bien, hermano Marquito. Ahí. Entonces, eso hay que aprender. ¿Por qué? Ustedes van a encontrar en la Constitución, cuando David constituye músicos, porteros, asimismo los mismos vigilantes, los guardias. Todo cuando ha sido constituido en el reino de David, había tenido apartados a todos los músicos, cantores, alabadores, inclusivemente pues los que interpretaban himnos a Dios. Todos ellos eran así apartados e instruidos. Todos tienen que ser instruidos. Por eso, para nosotros en este tiempo, en esos tiempos de Moisés, de los patriarcas, hasta tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la comunicación con Dios era así, verbalmente, conversando, así, hablando. Así hablaban los profetas, así hablaban también incluso los propios apóstoles. Entonces, para nosotros ahora, como dice Dios, no estar confuso con los que de arriba te pueden direccionar o los de abajo. Entonces, las Escrituras, su composición es para enseñarnos, para educar nosotros, para aprender de ellas. Entonces, nosotros instruyéndonos, como dice la Escritura, podremos hacer cosas mucho mejor, porque vamos a aprender las cosas de Dios. Aquí está el principio de la sabiduría, la inspiración de Dios que da. Entonces, sin temor alguno, pues. Por eso que nos falta un poco más de instrucción. Dentro de esa instrucción también está nuestra práctica de nosotros, los hermanos israelitas. Nuestra práctica ya con ejemplos, con hechos, con mano. Entonces, ahí se conoce, se sabe, inclusivamente se sigue
a un hermano, a una hermana que demuestra pues verdad, demuestra inteligencia, sabiduría de Dios. Son líderes que podemos nosotros. En mujeres había líderes. Había líderes. Ustedes pueden estudiar a quién, a Débora, pueden estudiar a Esther, pueden estudiar hasta Ruth, incluso María, la hermana de Moisés, también dentro de uno de las profetisas. Entonces, María, ¿por qué danzó? Vamos a tener que un poquito también ver las cosas reales. A veces hay muchos hermanos, hermanas, cuando escuchen un músico, un cántico a Dios, ¿por qué danzan? Maestro Ezequiel también hacía una comparativa en Cieneguilla. Hay muchos de los hermanos, hermanas salen a danzar, pero ¿por qué danzar? Porque les gustaba la música, les impacta la música, ¿o qué? Para nosotros saber, inclusivemente está escrito, David, ¿por qué danzó? María, ¿por qué danzó? María, la hermana de Moisés, danzó porque dice ella que a nuestros enemigos nuestro Dios les envolvió en llama de fuego, abrió la mar y se la tragó, porque nos perseguían ellos a nosotros. Entonces, ¿por qué esa alegría de triunfo? De triunfar, porque ha triunfado, esa alegría les impulsaba a tener esa... es decir, ese agradecimiento, y salí en pos de danza María, la hermana de Aarón y Moisés. Ahora, David, ¿por qué ha danzado? David triunfó en las guerras y de alegría, impulsado, salió a danzar. Incluso, ¿no? Ahí decían, ahí se nace un proverbio, cuando David sale a danzar, dicen, lo ven por la ventana danzar y dice, Saúl mató 10, pero David mató a 1000. Entonces, date cuenta, ¿no? Inclusivamente lo iban viendo que David era un hombre guerrero, ¿no? Luchaba, porque pues en ese tiempo los reinos querían tener siempre subyugados al pueblo israelita. Y Dios tuvo que levantar de tiempo en tiempo buenos hombres para que defiendan al pueblo oprimido. Entonces levantó a David, y David triunfó en la guerra. Danzó. Ahora hay algunos que danzan por emoción, porque pues les gusta escuchar la música, salen y ya danzan. Ese danza, maestro Ezequiel dijo, impulsado por la mano. Porque te puedes dejar de llevar por la carne, ¿no es cierto? Así como el mundo. El mundo, tú le pones su música, le gusta, le agrada, de hecho se va a poner a danzar. Entonces, aquí en el pueblo, mis estimados hermanos, ejemplo tenemos de quién. A ver qué dice, ¿cuánto está esto? Ahora vamos un poquito a revisar las escrituras. Segundo de Samuel, a ver, segunda de Samuel o primero de Samuel. Ahora vamos a revisar un ratito, ¿ya? Ahí va, ¿quién tiene Biblia latinoamericana? Ya. Ya. A ver.
Leen a ver lo que dice 2 Samuel 23:1. En latinoamericana. Hermano Marquito, es 2 Samuel 23:1. Ajá, segundo. Ajá. Así es. Ya. Mira, aquí en es latinoamericana de los del católico, hermano. Ya, mire, en ese texto debe haber un poco de, ¿cómo se llama? Bueno, de sinónimos. En la profética dice: estos son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado alto, el ungido del Dios de Jacob, el suave en cántico de Israel. En la profética, en la profética dice esto, y en Biblia de católico va a decir el dulce cantor. ¿Ya? Así es, un sinónimo de suave es dulce cantor de Israel. ¿Hable? A ver, en esa versión dice, así es, ¿ve? No sé ni su versión dice. Ya. Entonces, mira, David ha sido, ¿cómo entendemos nosotros que es dulce? Ciertamente vamos a encontrar cuando nosotros, digamos, ¿no? Un ejemplo, sí, suave nomás, preparamos nuestro quaker, no tratamos de calcular demasiadamente o ponerle un equilibrio para que pues sea delicioso, dulce. Poquito le echamos azúcar, es insípido, pero si le echamos su medida, va a ser agradable a nuestro paladar, a nuestra lengua. Entonces David era el dulce cantor porque dice cantaba suave. Por eso cuando se habla de la suprema alabanza, ¿no? Salmo 147:1 dice bien claro. La alabanza dice suave y hermosa. Suave y hermosa. Entonces el dulce cantor cantaba, interpretaba la música
bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Lo desarrollaba porque tenía una inspiración, y él se ha inspirado por muchos canciones o himnos. Él se ha inspirado mucho en los salmos. No todos los salmos es de él, pero la mayoría él lo compuso. Entonces eso nosotros tenemos que aprender, ¿eh? Por eso es importante que nosotros sepamos acá instruirnos. Modularemos nuestra garganta. En el tiempo de David habían cantores que cantaban alto, habían que presidiaban ahí, o sea, de un grupo había una cabeza. Entonces él está como un administrador de una empresa, viendo las capacidades y el desarrollo de su actuación en las alabanzas, en los himnos. Por eso toda la parte de instrucción en cánticos, en alabanzas, inclusivamente, como les digo, en las acciones de los hermanos que tienen responsabilidades funcionales, sea en el cargo administrativo, eclesiástico, ahora que se maneja la política, todo, tiene que haber ejemplos y hombres instruidos que demuestren un ejemplo para que muchos puedan aprender y seguir de ellos. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender, mis estimados hermanos y hermanas. ¿Ya? Por eso la escritura es muy buena, ¿ya? Porque usted confiado haga, y es muy bueno en la práctica. Les recomiendo ensayar. Hay que ensayar. Agarrar nuestro himnario, empezar a cantar. Vamos a ir modulando nuestra garganta. Quizás es un poco alto, entonces vamos a ir bajando. Pues esto no cuadra acá, es timbre, es bajo, entonces tengo que poner un intermedio. ¿Qué cosa está faltando ahí? La impostación de la voz. La impostación. Eso significa que tiene que tener dominio. Grave, medio, agudo, octavas altas, ¿no? Por decir, hay mujeres que cantan en octavas altas. Digamos, escuchar al Cóndor Paz, inclusivamente en el mundo, voces líricas. ¿No? Hacen un vibrato de su voz porque pues su voz se está preparando en agudo, octavas altas. ¿Eso lo pueden bajar los que tienen dominio? Sí, pueden bajarlo. Ahora, por eso tenemos que nosotros empezar a modular, pues, como dice la escritura. Pues. ¿Qué significa modular? A ver, ¿qué entienden por modular? Ahora les pregunto, general. A ver, hermano Marquito, a ver, desarrollanos lo que dice modular la garganta. A ver, Salmos. 49:6, 149:6. Ya. ¿Qué cosa? Ajá. A ver, la profética también leen para que un poquito el sinónimo se entienda. Leen. Salmo 149:6. Ya. Entonces, hermanos,
Mire, modular significa, más claro, regular. También. Regular. ¿No ves Rosmel acá cuando le decimos el delante? Yo le dije que Rosmel, la voz por este equipo, a veces sale agudo, muy agudito sale. Entonces acá en la consola o donde Rosmel está operando esto, tiene que regular, tiene que modularlo ahí, tiene que arreglarlo, ¿no? Eso significa modular, mejorar, tiene que regular. Digamos, incluso para los músicos es fácil eso. Cuando una hermana tiene voz baja, ¿qué nota se le debe poner? Entonces eso es también parte ya de la técnica de la modulación del músico. No es que cualquier hermano puede cantar en cualquier nota. Eso no es así. Igualito un hermano. ¿Por qué algunas veces está saliendo entre la voz muy baja y muy en la música sale normal? Puede ser también, repito, en esto, porque las cuerdas vocales no están teniendo constante uso y no están modulándose. Todavía no se modula. Entonces, para eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber constante práctica. ¿Ya? Para eso, un profesor de música, les estoy un poquito relatando esto, pero en las cosas de Dios ya es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros ya cuando aprendemos a estar en la congregación, tenemos que aprender esto, lo que dice, mediante el conocimiento espiritual. Entonces, ¿qué dice? Dice lo siguiente, 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese entendimiento? Vamos a sacar el entendimiento conforme a nuestra instrucción. Vamos a instruirnos en las sagradas escrituras. ¿Ya? Eso es lo que debemos tener bien en claro, mis estimados hermanos y hermanas. Entonces, ¿cuándo vamos a estar nosotros más espirituales? Más potentes en el espíritu. A ver, Job 32:8. A ver, Job, ¿qué nos dice? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del omnipotente los hace que entiendan. ¿Y cómo nosotros nos volvemos espirituales? Para hacer las cosas, como salir como se dice, muchas veces hablamos de la fe, de la confianza. Para salir con esa fe, con esa confianza, sin titubear. Entonces, nosotros al ser espirituales, estamos recibiendo la potencia de Dios. Nos está dando la inspiración. Ahí dice bien claro. Pueden lecturar ustedes. Ahí hagan la lectura. Porque no se olviden. Entonces, ahora algunos han dicho, no, pues yo soy espiritual por sueño. ¿Qué significa ser espiritual? Lo espiritual es tener el conocimiento de Dios, lo que está escrito, hacer una diferencia entre lo carne y lo espiritual, el conocimiento de Dios. San Juan, capítulo 6,
versículo 63. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué nos va a decir? Ahí no nos dice que lo espiritual viene del sueño, de la... ¿Ya? Señor Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosa hablaba nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús hablaba, a ver, ¿qué hablaba? San Juan 12, 49 y 50. Que eso es lo que hablaba nuestro Señor Jesús, para que ustedes sepan. De ahí parte el ser espiritual, el ser instruido como Dios quiere. ¿Ya? Entonces, a ver, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Bien clarito. A ver, ¿alguna pregunta, algo que les pueden hacer hasta el momento? ¿Algo? ¿Qué les ha parecido? ¿Es entendible o no? A ver, por allá, las hermanas, ¿están entendiendo? O Mishki Puyum, hermana Estefanía, ¿está entendiendo? Allá. Entonces, como nosotros entendemos las cosas de Dios, ahora sí somos espirituales. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús nos está instruyendo conforme Él también lo ha dicho, qué es lo que he de decir, qué es lo que he de hablar. Ese mismo nos está transmitiendo en las Sagradas Escrituras. Porque el fundamento de todos los profetas y los apóstoles va a ser uno que es principal, el enseñador, como dice las Escrituras. A ver, ¿qué dice Efesios 2:30, no? ¿Recuerdan? A ver, vamos a las Escrituras. ¿Cómo? Ya, 2:20 entonces, ¿no? A ver, ¿qué dice? Ahí está, ¿ve? 2:20. Exactamente. Mira, nosotros y los profetas y los apóstoles, todos tenemos que ser enseñados porque nuestro Señor Jesús les impartió el Espíritu. Entonces, Él es el suministrador del Espíritu. Y como dijo Él, ¿no? La carne nada aprovecha. Las palabras que hoy he hablado son espíritu. Entonces, la palabra de Dios es espíritu espiritual. ¿Por qué nosotros siempre cuando tratamos de hablar lo que dice Efesios 1:13, sacamos Efesios 1:13?
Porque ahí bien Pablo dijo que si tú atentamente escuches la palabra de Dios, puede nacer el Espíritu en ti. Porque ahí te está examinando Dios para que te empiece a introducir lo que dice Efesios 1:3. ¿Cuándo nace el Espíritu? Ahí está bien claro el nacimiento del Espíritu, ¿no es cierto? Ahora algunos preguntarán, ¿y cómo nace en mí el Espíritu y cómo obtengo el Espíritu? No va a ser como Simón cuando estaba Pedro, otro Simón, ¿no? Yendo a predicar el camino de la salvación y de la vida eterna. El otro Simón dijo, es necesario, dice. ¿Ya? Inclusivamente el otro Simón tenía una intención humana, carnal. Y Pedro cuando ella pues todo lo hacía gratis conforme el Señor o nuestro Dios nos ha distribuido el Espíritu, el conocimiento. Entonces el otro quería adquirir a costa de dinero el conocimiento de Dios, los prodigios. Entonces Pedro le tapó la boca, le dijo, las cosas de Dios no se compran ni se venden. Humanamente puede haber esos pensamientos. ¿Cómo yo adquiero la potencia, es decir, la inspiración de Dios? Ahí bien claro. A ver, lectura, un favorcito, hermano Marco. A ver, Efesios 1:13. Ya, ahí viene el conocimiento de ser espirituales. Hermano Marquito, Efesios 1:13, por favor. A ver. Ahí está. Solo sinónimos. Prometido. Pero en la profética dice la promesa de la cual, ¿no es cierto? ¿Cómo? Ajá. Claro, ahí viene el sello. Ya listo. De ese sello, ¿quién les podrá liberar? Nadie, hermano. Ahora lo que nos quiere es instrucción, instruir. Un ejemplo les pongo. Pienso yo que nadie puede ser igual que nadie. Puede ser mejor, pueden ser hombres cabalmente inspirados por Dios, porque cada uno de nosotros, cuando venimos al conocimiento de Dios, andamos en la obediencia, investidos del poder de Dios, podría Dios tomar y hacer muchas cosas. Si tú te preparas espiritualmente, como dijo Jesús, si dijeres a ese monte, muévete allá, tu fe, tu confianza en Dios lo haría. Pero ahorita estamos capaz un poco nada más en el camino un poco del pesimismo. O estamos diciendo, bueno, que Dios sea la voluntad, que la voluntad, Dios ya nos dio el Espíritu, ya nos ha dado. Ahora de acá, ahora también hay que entender qué dice el Señor Jesús. A ver, San Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Una vez que tú has sido elegido, estás siendo privilegiado,
Entonces, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? 15:6 dice: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, mis estimados hermanos y hermanas, es una maravilla. ¿Quién elige? A veces uno en su pensar o en una meditación, si nuestro Señor Jesús nos ha elegido ya a nosotros, nos ha introducido al pueblo al conocimiento de la verdad en el Evangelio de la salvación, estamos pasando a ser pueblo de Dios. Y es una cosa maravillosa que funciona en nosotros. Nos está faltando una cosa. Lo que dice, a ver, San Mateo 10:8, hermano Marquito, a ver si me lee, por favor. San Mateo 10:8. En Mateo 10:8 dice la Escritura: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Amén, aleluya. A ver, la profética lee. San Mateo 10:8. Exactamente. Nuestro Dios, como dice nuestro Señor Jesús, nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha introducido al pueblo, no nos ha puesto ni un centavo de recompensa. Ahí dice bien claro: id, curad leprosos, resucitad muertos. De gracia recibisteis significa gratis, y asimismo dad gratis. La imposición de la mano, uno puede cobrarse. La reprensión que puedes hacer, puedes poner precio. Reprendo en una casa por 300, 500 soles. ¿Hay esos negociantes? Sí, también hay. Ya. Nadie puede poner precio. En ese sentido, cuando naciere del enfermo, del paciente, la voluntad de ofrendar a su Dios, que lo haga él, nacido. Que venga, que ponga en el alfolí o que entrega su voluntad a un responsable, diga: hermano, esto es mi voluntad. Otra cosa. ¿Ya? Es justamente. ¿Quién nos está faltando? A ver, si preguntamos a la actualidad, solamente el maestro, yo escuché una historia que el maestro ha resucitado muerto. Pero de ahí los seguidores que han estado al lado del maestro años, y dicen: yo he estado con el maestro, he andado con el maestro. El maestro era. ¿Cuántos han continuado para que se cumpla lo que dice San Juan 13:15? Ejemplos doy, ejemplos dejo, para que vosotros también hagáis
igual. Eso dice en San Juan 13:15. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros? No hay que quedarnos convencidos de lo que estamos aprendiendo y le digamos a Dios, será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está dada. Ahora nos toca revisar. A ver, Richard, ¿cuánto tiempo estás ya congregando? ¿3 meses ya? 3 meses ya. ¿Has preguntado, te has un poquito puesto a pensar cuántos libros hay acá? ¿Cuántos libros hay? Ya, ahí estamos bien, 66 libros. De esos 66 libros el israelita tiene que empezar desde Génesis, seguir, hasta llegar a... ¿Cuál es la final? Revisar desde Génesis, Apocalipsis. Historia, profecía, parabólico, simbólico. 4 puntos de las Escrituras que nos enseña a discernir para abrir la llave, para abrir el candado profético. Si nos dedicamos a estudiar, vamos a salir de muchas cosas. Bien dijo Salomón, ¿cuál es primero? ¿La riqueza o la sabiduría? ¿Sin sabiduría nos podemos volver ricos? No. Para que tú administres, hagas un buen proyecto, planes, desarrollar, tenemos que estar sabiamente. La sabiduría nos va a conducir a crecer tanto económico, moral, físico, emocional, espiritual, mucho mejor. Entonces, tenemos que empezar a tener este conocimiento siempre en cuando, ¿ya? El principio de la sabiduría, que es, a ver, Proverbios 1:7 y Job 28:28, son 2 textos muy conocidos. 1:7, Job 28:28. A ver, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pienso yo que nadie quiere ser insensato. Todos queremos ir en el conocimiento cada vez más. A ver, Job 28:28, lecturen, rapidito. Claro, ahorita nos vamos a discernir. A ver, te voy a decir qué significa palabra insensata. Muy bien. Ya. Exactamente. Entonces nosotros ahora, los que estamos educándonos en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, estamos, ¿no?, instruyéndonos en lo espiritual, tenemos que empezar a hacer diferencias ahí. Tenemos que aprender a temer a Dios. En el temor de Dios, si nosotros andamos,
Mis estimados hermanos y hermanas, los que acá están con su pareja van a andar bien, hasta pueden ser bendecidos por Dios. ¿Ya? Una cosa es también, a veces uno nomás somos y nuestra familia no lo es. Eso para nosotros es una tristeza que cargamos dentro. Por eso les digo en ese sentido, cuando ustedes andan en el temor de Dios los dos, caramba, con una oración estás arreglando tus situaciones familiares, estás arreglándolas, porque vas a andar en el temor de Dios y vas a hacer diferencia. Entonces, el hombre sabio tiene que hacer diferencia. Ahora, dentro de la sabiduría dice el fatwa, este es relativo a una diferenciación de sinónimos, es un falto de sensatez. Tonto, fatwa, usado también como sustantivos. Entonces, nosotros hay que entender, la palabra insensato es tonto, falto de entendimiento. Insensato significa pues que no está dentro de hacer las cosas bien, sino se desvía y queriendo hacer prevalecer muchas veces su insensatez. Claro. Entonces, si nosotros nos llevamos una buena enseñanza de Job, mucho mejor, mis estimados hermanos. Por eso aquí la educación, las enseñanzas hay que aprender, hermanos. Porque cada vez que un hermano, una hermana empieza a exponer, también debemos tener en cuenta, hermana Estefanía, debes prepararte ya algunos temas, siquiera cortos, debes estar preparando tus temas. Asimismo las hermanas también, siquiera cortito, pero ya ir preparándonos. Porque de eso que todavía, de eso que, hermano, me he olvidado, no he traído mi apunte, de eso, no. Por eso es importante acá. Los hermanos también ya deben salir, por lo menos a exponer, por lo menos un tiempito, ¿no? Quizás no están bien, como se dice, para tener todo acá, pero la Biblia nos enseña, nos ayuda. Captar 3, 4 textos, que una vez cada sábado, vamos a ir bien. Bien, mis estimados hermanos, aquí hemos tratado de aconsejarnos, hemos tratado de llegar a cada uno de ustedes con este mensaje de Dios. Eso hay que tener en cuenta muchas veces, ¿ya? La palabra de Dios limpia, puro y bueno, para nosotros encaminarnos en cada tiempo. Un poquito quiero relatarles lo siguiente. Mira, de esto hay que tener a bien saber un poco en la parte de nuestro también deber, obligación en el pueblo de Dios, es de la siguiente manera, mis estimados hermanos. ¿Ya? Esto no hay que dejar de pasar desapercibido, ¿ya? La vez pasada, en la asamblea que tuvimos, se había hablado que en la semana pasada iban a venir el cuerpo administrativo a empadronar a los que no están empadronados. Y nada, ¿no? Nada. Hasta la actualidad. Nos esperemos a ver si hoy día aparece. Lo siguiente. Esto debemos tener en cuenta hasta para nosotros propios, por eso dice la Escritura, Éxodo 15:26. Y dijo,
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nos habla del mandamiento y de los estatutos. Es importante, hermano Antonio, no sé si usted tiene el estatuto de la zona norte. Si no tiene, debemos adquirir. Acá debe estar, en el púlpito, debe estar el estatuto. Los reglamentos internos pastoral también debemos de tener acá. ¿Ya? Debemos tener el testimonio de nuestro maestro. Debemos tener. Esos son se podría decir manuales que nos están ayudando a conducirnos, a guiarnos nosotros. Porque en el pueblo de Dios, mis estimados hermanos, se anda en orden y en disciplina. Y eso vamos a aprenderlo todos nosotros. Todos. Poco a poco tenemos que aprender entre nuevos, antiguos, tenemos que estar repasando el estatuto. ¿Para qué? Para saber nuestros deberes, nuestras obligaciones aquí y nuestras sanciones. Por eso, a ver, préstame un favorcito. Casi similares Ya. Claro, esto es el estatuto de la IMIM. Y de la zona norte es igualito, solo hay una variación nada más en lo que hemos puesto candado a la oficina de la zona norte, nada más. En eso, porque pues la zona norte, la oficina, nadie puede venderlo, ningún dirigente puede tomar ocasión, como lo han hecho algunos, de vender o traspasar ese bien inmueble. Eso lo hemos cerrado con un candadito. De ahí está la fiel copia del estatuto del 93. Este estatuto debemos adquirirlo, mis estimados hermanos, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el enseñador, cuando funda al pueblo, ya, incluso con otros estatutos anteriores, había modificación para llegar a perfeccionar este estatuto. Este estatuto rige a todos los hermanos a nivel nacional e internacional. Y en nuestra casa de oración acá también hay un reglamento interno para nosotros ir llevándonos bien en todo el proceso de nuestros tiempos ceremoniales, incluso el desarrollo del sábado, todo el proceso. ¿Tenemos que aprender a enseñar a hacer cosas? Sí, para que los que vengan también aprendan bien. Claro, SECABE es muy bueno. SECABE, Centro de Capacitación Bíblica. Ya, SECABE es esta de acá. SECABE es la casa de oración. ¿Ya? Entonces, aquí está también, a ver, ¿qué dice? Acá dice Centro de Capacitación Bíblica, SECABE. Por eso cuando nosotros decimos, ¿qué días nos estamos capacitando? Reuniéndonos. Basta leer. ¿Qué ha pasado? Va a sacar el carro, la moto atrás. Ah, ya. ¿Solo puede? Ayúdale, Alberto. Ya. Entonces, miren, mis estimados hermanos. Aquí están los reglamentos de esta casa de oración. Próximo vamos a enseñar de esto. Vamos a aprender de esto, hermanos.
Todos nosotros debemos saber de esto, desde el pequeño, todos. Es bueno, y estos dos no deben faltar para nosotros. No deben faltar aquí porque eso es importante. Ahora nuestros hermanos cuando llegan nos vamos a preguntar, ¿para qué Dios nos ha congregado, nos ha reunido, nos ha evangelizado? Por eso, en este caso está acá. El objetivo de la institución está acá. Y debemos saber el objetivo. ¿Ya? Nuestro objetivo no es para nosotros estar en conflicto como pues muchos hacen. No. Aquí están las partes normativas y los estatutos lo dicen bien claro. Entonces, en los próximos, mis estimados hermanos y hermanas, vamos a estudiar de los estatutos, el reglamento interno. Inclusivamente hay un reglamento de las comunidades campesinas que dejó nuestro maestro Ezequiel también. Yo lo tengo y adquirido eso, es necesario. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vamos a volcar a la agricultura y nos vamos a encontrar quizás en cualquier lugar con nuestros hermanos que son allá mismo los naturales. Nosotros también tenemos que someternos a su reglamento de ellos, y si nosotros vamos en grupo, formamos, nosotros mismos nos manejaremos con nuestro reglamento de las comunidades campesinas y nativas. ¿Ya? Hay todo eso. Esto vamos a aprender en los próximos. Hasta aquí mi participación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bien, queridos hermanos, qué importante es la escritura y qué maravilloso para y mantener pues, la santidad para poder conocer las escrituras. Como dice pues, todos los israelitas o ciertamente, bueno, adelante hermana, yo, bueno. Aún dice el maestro, aunque dentro como tienen espíritu, dice, pero no den cumplimiento para que crezca el espíritu. En cambio nosotros le damos cumplimiento. ¿Cómo le damos el cumplimiento? Guardando la sábado, luna nueva, la santificación. En el temor, ahí nos dicho, en el temor de Dios está la sabiduría. Dejar hacer lo malo, en el temor. Entonces ahí está la sabiduría del hombre. No como el cura que dice, usted no lee el libro de la sabiduría, por eso no entiende. El cura es bien claro, Luis Torres es bien claro así. A todos los religiosos le dice, usted no lee el libro de sabiduría. Porque usted en la Biblia no está sabiduría, dice. Ciertamente en Reina Valera no hay sabiduría, pues. En la Trinidad Católica sí hay sabiduría. Por eso no tienen sabiduría, dice, pues no, porque no leemos. Pero ¿será cierto? Oye, fanatísimo del cura. Nos acabamos de escuchar en este momento de compartir nuestro hermano que dejara de hacer mal en el temor de Jehová hasta la sabiduría. Y Salmo 119, 98, 99, 100 es bien claro. Me he vuelto más sabio que los sabios, más entendido que entendido, más que maestro entendido por guardar tus mandamientos. Ahí está, sabiduría. Ahí está la sabiduría de Dios. En guardar los mandamientos. Por eso, como otros no guardan, pues, no guardan el sábado, lo profanan. ¿Cómo va a haber santificación? Pues, entonces no hay entendimiento. No hay entendimiento. Adelante, hermano.
Podría ser. Porque yo estaba siguiendo por YouTube. Acá en Puente Piedra hay como 20 iglesias que están reuniendo. Están debatiendo sobre el sábado. Están debatiendo sobre el sábado. Y entonces al guardar el sábado, sí, van a tener por ahí, van a tener más entendimiento. Los religiosos, si empezaran a llegar a guardar el sábado, ya sería otro. Darle cumplimiento, pero bueno, como no abrazan el domingo de profana, ¿qué saber iba a haber? Pues? Eso es falso. Puede haber del otro también, pues. Claro. Porque como una hermana así me dijo, por ejemplo, de nuestra congregación, pues cuando vino la prueba, tiró la toalla y abandonó la congregación. Y se fue a parar hasta los brujos.